Bautismo y discusión. Queridos hermanos, una lectura que se me ha atravesado esta semana me ha llamado la atención por dos palabras sobre las que nos conviene decir alguna cosa y pensar un poco a profundidad en ellas. Se trata de bautismo y discusión. Para ambientar estas palabras, escuchemos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró a algunos discípulos a quienes preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Él les dijo: pues, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Durante 3 meses, Pablo estuvo asistiendo a la sinagoga. Allí hablaba del reino de Dios con gran valentía, convenciendo a los que discutían con él. Con este texto podemos empezar nuestra reflexión por la pregunta que hace Pablo a los efesios. ¿Han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Porque hay ocasiones en que a nosotros nos pasa al revés. Me explico. Para Pablo, abrazar la fe y recibir el Espíritu Santo debía ser un solo paso, un solo acto. Aquí vemos cómo en los albores de la iglesia había fieles que abrazaban la fe, pero que no recibían el Espíritu Santo. Esto sucedía porque apenas se estaba organizando la iglesia y no todos los que predicaban bautizaban, y aún algunos de estos había quien bautizaba siguiendo la forma como lo hacía Juan el Bautista. Por eso los encuestados responden que han recibido el bautismo de Juan. Si recordamos el texto en el que Juan bautiza, recordaremos que decía que él bautizaba con agua de cara al arrepentimiento y a la conversión, pero que había otro que había de venir, y ese otro era Cristo, quien bautizaría precisamente con el Espíritu Santo. Si nos remontamos 2000 años en el tiempo, nos hallaremos conscientes de que no había los medios de comunicación que tenemos ahora. No estaban desarrolladas la administración moderna, ni se contaba con los recursos materiales y humanos necesarios para organizar una campaña y dar a conocer a la iglesia y a sus ritos. Incluso estos mismos ritos estaban en formación, así que no nos debe extrañar que se abrazara la fe sin recibir el Espíritu Santo. Pero ahora que ya está todo debidamente documentado, nos sigue pasando lo mismo, y no es ni por falta de comunicación ni por falta de organización. Yo diría que es más bien falta de fe y de tomarse en serio lo que el bautismo significa. Hablando de eso, el catecismo nos recuerda lo siguiente: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Por otro lado, Pedro nos dice: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Durante muchos años, los bautizados recibían el sacramento solamente en la vigilia pascual, así que había bautizos una vez al año. Son los famosos catecúmenos de los que quizás hayas oído hablar. La Iglesia, para facilitarnos las cosas y no correr riesgos innecesarios, abrió la posibilidad a que los bautizos se realizaran de manera más frecuente. Sin embargo, esto nos ha llevado tristemente a no realizar bautizos en la vigilia pascual hoy en día,
para que no se haga muy larga la celebración, dicen algunos, aunque sí haya quien pase la noche entera frente a las puertas de una tienda en un viernes negro. En fin, los bautizos se llevaban a cabo frente a toda la comunidad porque era una fiesta común, había sentido de iglesia y era ella, la iglesia, representada por los asistentes, entre más hubiera mejor, quien daba la bienvenida a los nuevos bautizados. Hoy en los bautizos solo vemos a los padres, los padrinos y una decena de invitados. Y en cuanto menos gente haya, mejor. Resulta más exclusivo. Aunque jamás se haya citado esta palabra en el Evangelio, no la vamos a encontrar ahí. ¿Verdad que estamos al revés? Ahora recibimos al Espíritu Santo, aunque a veces nos pase de noche, pero de abrazar la fe, nada. Por eso, el tesoro de Dios que llevamos dentro no se nos nota. Lo hemos recibido, sí, pero no lo hemos abrazado. Vale la pena preguntarnos cuál es nuestra situación a este respecto. No basta con recibir al Espíritu Santo, cosa que a veces no nos la creemos, sino que hace falta aceptarlo, quererlo, conocerlo, para poder vivir en consecuencia. Cierro con algunos comentarios sobre la segunda palabra, discusión. El versículo 8 nos dice que Pablo habló del reino de Dios o del reino de los cielos con gran valentía, para lo que se requiere una buena dosis de enjundia, convenciendo a los que discutían con él. Y aunque no lo parezca, esto tiene también que ver con el bautismo. Así como los que lo recibieron y que fueron rebautizados, si se me permite la expresión, aunque lo más correcto es que su bautizo fue completado, se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Así, por esta misma acción del Espíritu, Pablo hablaba con valentía y convencía. Dice un refrán popular que nadie da lo que no tiene. Si Pablo no hubiera tenido el convencimiento de que lo que hablaba era la verdad, y era lo conveniente y correcto para tener una vida completa, no habría logrado convencer ni a su sombra. Así que completando la pregunta de cuál es mi situación respecto al bautismo, conviene revisar si vivo de acuerdo con lo que enseñó Cristo en su venida al mundo. Y mira que para eso se necesita valor, porque no todo es coser y cantar. Cristo mismo dijo que seríamos perseguidos según el Evangelio de San Juan. Igual que me han perseguido a mí, los perseguirán a ustedes. Y en la medida en que pongan en práctica mi enseñanza, también pondrán en práctica la de ustedes. Y es interesante hacer este ejercicio porque si nuestra vida transcurre sin altibajos, sin esfuerzos, sin sacrificios, sin incomodidades y sin cuestionamientos, pues ahí va diciendo cuánto hemos abrazado la fe, cuánto hemos madurado en ese amor. Fe y esperanza que decimos tener en el Espíritu Santo que llevamos dentro y al que poco nos dirigimos y poco nos dejamos guiar por él. La discusión bien llevada, con ánimo de que sea productiva, es una búsqueda de la verdad. Sabemos que no vamos a tener toda la verdad, eso solo Dios, pero el buscarla y perseguirla incesantemente nos lleva por caminos de crecimiento humano, social y espiritual. No se trata de la clásica discusión de a ver quién tiene la razón, sino aquella que sirve para ejercitar, en palabras del célebre Hércules Poirot, las pequeñas células grises y pensar, reflexionar, dilucidar y llegar al convencimiento de que el camino elegido es el camino mejor. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.